RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Y, como todos los jueves, está aquí con nosotros el licenciado. Licenciado Roberto, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Gracias Roberto Cañedo por estar aquí con nosotros, licenciado. Gracias a todos ustedes que sintonizan la 1030 con una cadena de estaciones de radio que nos llevan hasta ustedes. También nos pueden ver por televisión en el canal 87 para la costa y en el canal 76 para la capital del estado de Baja California. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. El día de hoy, el licenciado Andrés Manuel López Obrador está cenando en Mérida, Yucatán. Está una reunión muy importante, Arturo, con un grupo de 30 premios Nobel del mundo entero reunidos en Mérida, Yucatán. ¿Qué ves ahí, Arturo? ¿Qué percibes en esa reunión tan importante para el mundo y que se realice en Mérida, Yucatán? Bueno, en primer lugar, que sienten que en México hay el ambiente necesario para realizar ese tipo de reuniones, que eso ya es ganancia. Habla muy positivamente del gobierno del licenciado López Obrador. En segundo lugar, pues tenemos entendido que se van a abordar temas de mucha trascendencia para el bienestar común de todos los pueblos del continente. Eso ya es algo para anotarlo en nuestra bitácora. Y yo alcanzo a ver algo más, el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Licenciado, ¿qué dices? Pues en efecto podemos hacer hincapié que México vuelve a ser un país hermano, vuelve a ser el hermano mayor, del cual fuimos conocidos por muchas décadas en todo el continente. Un país que siempre protegió a América Latina, que protegió al mundo entero, que dio solidaridad con Cuba y con diferentes naciones que tuvieron problemáticas sociales y problemáticas políticas en su historia, en su mundo. Y esta ocasión pues México vuelve a dar un nuevo paso para volver a enviar un nuevo mensaje de unidad, de hermandad con el mundo, de fraternidad, y también la cuestión que además que el estado de Yucatán es uno de los estados más pacíficos y controlados del país, y pues brinda la nueva oportunidad de ilustrarse con un nuevo liderazgo en el concierto de las naciones y brindar pues la seguridad y pláticas que van a tomar sobre cuestiones de ambiente, guerras, derechos humanos, política nuclear, migración, que tantos problemas que nos han aquejado a lo largo de la historia reciente, y que es muy importante que sean tocados para firmar convenios, tratados internacionales y poder llevar una nueva labor en el ámbito internacional. Señor Arturo. Esperamos que una reunión de esta naturaleza tenga una influencia determinante en el ánimo de todos los mexicanos, particularmente de aquellos que no terminan de convencerse que la política nacional ha dado un nuevo sesgo, enfocándose hacia un mejoramiento integral de la nación. Todos esos es una situación que viene a demostrar que México está en el camino adecuado. El licenciado López Obrador le está dando al país una beligerancia que no tenía desde hace varias décadas. México está en marcha. México está trabajando para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, de todos los sectores sociales de la nación. Eso habla
altamente positivo de la actitud del presidente de la República. Sí, y nuevamente tocando el tema, retoma el liderazgo internacional, vuelve a ser México el hermano mayor, dado que países hermanos como Argentina o Brasil, que en anteriores años recientemente tuvieron un repunte, un liderazgo frente a la comunidad internacional, desafortunadamente tienen unos gobiernos que han obrado a la ultraderecha, que no les importa la salud de sus pueblos, ni su economía, ni los derechos humanos que ellos convengan. No les importa ni siquiera, por ejemplo, al presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, no les conviene tener un pueblo informado, un pueblo educado, un pueblo satisfecho de hambre, un pueblo con educación. Entonces México vuelve a hacer el enfoque, el objetivo a tratar, porque representa en México un liderazgo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en base a sus nuevas políticas que se están realizando desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, desde los congresos locales en los cuales la Cuarta Transformación y sus políticos que simpatizan con ella están surgiendo como vapor por trabajos forzados y que están dando resultados, pues el concierto de las naciones observa que México es una posibilidad y una viabilidad de poder enfocarse para desarrollar estos temas. Me parece muy interesante todo lo que está sucediendo. Fíjate que después de una reunión de esta altura, yo creo que México se perfila como uno de los países líderes de América Latina. Yo creo que todos los mexicanos, conscientes de nuestras responsabilidades cívicas, debemos estar satisfechos. Debemos estar contentos porque finalmente encontramos al líder que estábamos esperando desde hace muchísimos años. Y ojalá que todo sea para bien y que sigamos por el mismo camino. Sí, y habrá que apoyarlo al presidente de la República en su transformación, en sus políticas. Y si el pueblo de México es lo suficientemente inteligente, educado, organizado, pero sobre todo unido, podremos sacar adelante este país y daremos millones de ejemplos como estos para el mundo entero. Bueno, además de esto importante que estamos viendo en la reunión en Mérida, es la 19ª reunión de los líderes del mundo, todos los que han recibido Premio Nobel de la Paz. Pero nosotros aquí en México también se está trabajando en muchos ambientes al mismo tiempo. Ayer se presentaron los padres de los 43 y el Departamento de Justicia está trabajando para ellos y se inicia la reconstrucción de todo aquello porque todo lo que hicieron los gobiernos anteriores estuvieron equivocados. Eso da una esperanza de justicia al mundo entero. El mundo entero se dio cuenta que se desaparecieron 43, además de los miles que se desaparecieron, ¿verdad? Y que se asesinaron. Pero de los 43, eso es muy importante. Pero es elocuente que el fiscal actual, el licenciado Germanero, ha declarado que no hay nada, que no hicieron absolutamente nada. El gobierno de Enrique Peña Nieto se concretó a darle largas al asunto y todos los que intervinieron no hicieron nada, no sentaron las bases para una investigación correcta y todo quedó en veremos. Necesitamos empezar desde cero, dijo el licenciado Germanero, y lo están haciendo ahora, encontrándose con que todo lo que hicieron los anteriores estaba mal encauzado en una forma deliberada. No quisieron aclarar el asesinato, seguramente porque están involucrados funcionarios públicos de muy alto nivel. El licenciado Roberto Cañedo, jurídicamente un caso como los de los 43 también nos deprimía en lo moral ante el mundo entero. Y que llegue este gobierno y que inicie una investigación aceptando de nuevo muchas investigaciones que vinieron a hacer desde Francia y desde Argentina y
técnicos de Canadá vinieron y a nadie se les tomó en cuenta. El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo lo que quiso. Todo lo bloqueaban. Cuando empezaban a hurgar ya en la realidad de los hechos, elementos del gobierno federal de Peña Nieto intervenían para echar abajo todo. Así de grave está la situación. Y es que ellos crearon, me refiero al gobierno de Enrique Peña Nieto, una verdad jurídica, y me refiero a verdad jurídica como el hecho que ellos quieren implantar de acuerdo a su proceso y a sus instituciones que ellos mantenían. Cuando ellos bloquearon todos los accesos, todos los procedimientos, todos los estudios que organismos internacionales que vinieron de buena fe a investigar y que fueron rechazados de manera rotunda para conocer lo que es la verdad material, o sea, la verdad de los hechos. Esa situación dio un escándalo internacional. México se vio exhibido como uno de los países más peligrosos en cuestión de derechos humanos. Superó la violencia que se tuvo con Felipe Calderón. El nivel de corrupción fue tan rampante que fue escalando poco a poco. Pero ahora con esta nueva visión de hacer una nueva política en el gobierno mexicano liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde enarbolan la bandera de la honestidad, de la verdad, se están viendo buenos resultados y crea un nuevo ambiente de esperanza y de luz de las naciones hacia nuestro México para que puedan ellos confiar en un gobierno que realmente extiende la mano al necesitado, al injuriado, al ofendido, y que ven en esta situación pues, la oportunidad de realizar esta convención, esta reunión de más de 30 premios Nobel de la Paz que nunca se había registrado en la historia del mundo, y qué orgullo que tenerlo en nuestro estado de Yucatán, en la península de Yucatán, y que están ahorita realizando trabajos de reconocimiento. Los reconocimientos al mismo tiempo son de todo, pues al entrar un gobierno que está tratando de hacer las cosas bien, porque el ir encontrando las responsabilidades, quién desapareció, cómo los desaparecieron. Dices bien, licenciado Roberto Cañedo, venían los técnicos y decían, esto sucedió así y así y así. Pero cuando iban a entrar a lo jurídico, a ver quién eran los culpables de esto, ahí todo se detenía. Y hasta corrieron a las personas que voluntariamente vinieron a hacer esa investigación. Entonces, ese es un paso más que estamos dando. Ante el mundo nos está mirando. Tan fue así que el día 15 de septiembre, los edificios más representativos del mundo entero pusieron sus edificios más altos y sus torres más altas con los colores y el escudo de la bandera mexicana. Ese es un reconocimiento mundial. Pero aquí adentro, todos tenemos un trabajo que hacer. Aquí, en la República Mexicana, ¿qué estamos haciendo todos, usted y yo? ¿Qué estamos haciendo para mejorar? Aquí siempre lo decimos, Arturo, no puede venir el licenciado Andrés Manuel a hacer el trabajo que usted tiene obligación de hacer. No, él no puede venir a barrer frente de su casa, no puede venir a vigilar a su señora para que haga el alto en la esquina, no. Aquí nosotros solos tenemos que hacer el trabajo. Y aquí es donde están trabajando el Congreso de Baja California y el Congreso de la Unión. El día de hoy, los diputados hicieron un trabajo. Diputados aprueban en lo general dictamen de Ley General de Educación. El dictamen que abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa fue aprobado con 288 votos a favor. ¿Con esto es suficiente, licenciado Roberto Cañedo? Es suficiente. Como cámara de origen, ahorita va a ser pasada cuando ya se discuta en lo particular, es decir, el estudio, análisis minucioso de los artículos respecto a las reservas que hayan presentado la oposición o incluso los mismos compañeros que simpatizan con la cuarta transformación, se van a discutir uno por uno, y cuando ya se voten en lo particular ya pasará inmediatamente a lo que es la Cámara Alta, que es la Cámara del Senado,
el mismo procedimiento de discusión en comisiones, de discusión en el pleno, votación y ya pasará para ser ratificada ante el Ejecutivo. Dice que hubo... Con 288 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Así están las cosas. Estas modificaciones son tan importantes, si les pudiera yo explicar. Un punto que están peleando, Arturo, los contrarios, voy a decirlo así, no dice así el licenciado, ¿cómo dicen los qué? ¿Adversarios? Adversarios. Es que no se reconozca tan totalmente la educación normal. La educación de las escuelas normales ahorita es una licenciatura. Y el día de hoy escuché al señor Juárez, representante del PRI, que estaba en contra de esta aprobación, como dice, diré desdén, que no es la palabra, como dijo Juárez, Arturo, el señor Juárez, representante de la bancada del PRI. René Juárez. Sí, René Juárez dijo, si hacen eso, pase automático de los maestros que vengan de las escuelas normales a darles plaza de educación, van a dejar a los niños de México con la única oportunidad de estudiar solo en escuelas oficiales, solo en escuelas del gobierno. Como que eso fuera en detrimento de un estudiante o de un profesionista. Voy a preguntarte, licenciado Roberto Cañedo, ¿en qué escuelas estudiaste tú? ¿En escuelas oficiales o en escuelas privadas? Yo estudié todas mis escuelas desde el kinder hasta la universidad en públicas. Claro. Y nunca recibí una educación deficiente. Se me enseñó a leer, el civismo, la historia. Teníamos directores que nos enseñaban las enseñanzas patrias, a respetar los labores patrios, todas esas cuestiones. Y me siento muy orgulloso. Quiero decirles que acaban de hacer una especie de solicitud para que los mejores médicos, Arturo, vimos la solicitud del Seguro Social, llenaran una serie de requisitos para nombrar a los nuevos delegados. Y los requisitos estaban tan extensos, con tantas especialidades médicas y tantos requisitos ciudadanos y tantos requisitos de antigüedad, que estábamos comentando Arturo y yo cuando leímos eso. Arturo, no va a haber nadie que llene estos requisitos. Ayer un médico nos certificó que en la República Mexicana hay más de 1000. Fíjate nomás qué calidad de educación reciben los médicos en la República Mexicana. Más de 1000 médicos tienen ese nivel médico. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas oficiales de la República Mexicana son buenas. Quisiera que hubieran escuchado a René Juárez hoy. Si ustedes quieren volverlo a escuchar, pueden certificar que se está burlando de la educación oficial que ellos denigraron, los priistas y los panistas. Dijeron que los maestros no servían, que las escuelas normales tenían que desaparecer, una serie de cosas, bajaron el sueldo a los maestros, todavía no les pagan a los de Baja California. Todo esto es en detrimento del nivel educativo que teníamos y que debemos de recuperar. Así es. René Juárez es una vergüenza, ¿eh? Vamos a una pausa. Adelante. Mucha gente no alcanza a valorar las cualidades humanas sobresalientes del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque estaban acostumbrados a ver desfilar presidentes de la República que solo llegaban con el afán de enriquecerse hasta el insulto, sin tomar en cuenta para nada el bienestar de la población. Todo su entusiasmo se concretaba a servir al patrón, porque todos eran elegidos en conciliábulo familiar por un puñado de ricachones que solamente buscaban proteger y acrecentar
acrecentar sus intereses personales. Pero el México profundo les tenía absolutamente sin cuidado. La gente del pueblo era prácticamente inexistente. El pobrerío era considerado como un lastre humano que había que soportar, pero sin tomar en cuenta su condición social. En último extremo, se aprovechaba únicamente la mano de obra barata, pero lo demás era desechable. Con esa mentalidad se manejaban los asuntos de México en el mundillo de los opulentos. Pero llegó el licenciado López Obrador con otra forma de pensar, con ideas renovadoras, con otros sentimientos, más acordes con el sentir de las mayorías, promoviendo cambios que necesariamente afectaban los intereses creados, con la consiguiente reacción de los acomodados que no estaban acostumbrados a recibir sugerencias de ninguna clase, porque ellos eran los que mandaban. Y si se equivocaban, volvían a mandar. Pero por primera ocasión en la historia reciente de nuestra patria, llegaba a la presidencia de la República un ciudadano elegido por el pueblo. Por lo tanto, no tenía más indicadores que los mandatos populares. Los oligarcas se dieron cuenta de inmediato que López Obrador no recibía instrucciones a trasmanos como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino que actuaba con criterio propio, obedeciendo las instancias del interés común. Entonces, los acaudalados se prepararon para asumir actitudes contrarias al Ejecutivo Federal, fieles al consabido gatopardismo de que todo cambie para que todo siga igual, con los mismos procedimientos anquilosados al servicio de los dueños del gran capital, sin concesiones de ninguna especie para las clases trabajadoras, que seguían siendo una reminiscencia del esclavismo abolido por Miguel Hidalgo cuando proclamó la independencia de México, dando lugar a una sorda lucha por la hegemonía política, económica y social, sin consideraciones de orden moral, valiéndose de todos los recursos que los poderosos tienen a su alcance para imponer su criterio. La oligarquía está dispuesta a llegar a todos los extremos para impedir cualquier cambio que no se ajuste a sus conveniencias. Para el efecto, cuenta con influencias con capacidad ilimitada, pero el licenciado López Obrador se apoya en el pueblo, que forma abrumadora mayoría. Por eso necesitamos que todos los mexicanos, conscientes de sus derechos y obligaciones constitucionales, hagan causa común con el presidente de la República para poder lograr los beneficios que justamente nos corresponden como miembros activos de nuestra nacionalidad. La cuarta transformación está en marcha y nadie la podrá detener, por la sencilla razón de que estamos defendiendo nuestro derecho a vivir con dignidad. La noche quedó atrás. Como bien es sabido, la historia de México se ha desarrollado a base de desencuentros, de sinsabores, de amarguras, de traiciones, pero también se ha desarrollado a base de éxitos. El primer éxito, o como podríamos decir, la primera transformación, fue la independencia del país, donde tuvimos presidente republicano, liberal, que bajo los principios de fraternidad e igualdad se hicieron los albores de una nación naciente, reciente. Sin embargo, la derecha, los conservadores, siempre intentaron arrebatar los derechos de los mexicanos
que lucharon a base de armas y de sangre y de sudor en la guerra de independencia. Lograron la derecha, los ultraconservadores, arrebatarnos mediante la fuerza esos derechos. Intentaron imponernos, o más bien lo hicieron, colocar a un extranjero en el gobierno de México, dizque invitándolo a ser parte de la monarquía sin tener el consentimiento de la nación que tanto enarboló Benito Juárez, que era una república, y estas personalidades la convirtieron en una monarquía. Nuevamente el pueblo mexicano se liberó a base de las armas durante la intervención francesa, al finalizar en 1867 con el fusilamiento de Maximiliano y la derrota de la ala conservadora. Nos liberamos y creamos una nueva república. Sin embargo, volvimos a caer en un nuevo ciclo de oscuridad con el porfiriato, que estuvo más de 30 años en el gobierno, alimentando a las huestes extranjeras, que no tenemos, para ser sinceros, algo en contra de ellos, pero sí con el ala conservadora que violentó los derechos humanos. El último gran presidente de la República, elegido por el pueblo, fue el general Lázaro Cárdenas del Río, quien devolvió el petróleo a los mexicanos y creó la reforma agraria que repartió las tierras a los campesinos necesitados. Sin embargo, al finalizar su mandato, se volvió a caer en la desgracia y el país sucumbió en cerca de 80 años de neoliberalismo, de saqueos, de traiciones, de asesinatos y de miles de cosas que este país nació. Afortunadamente, esta ocasión, en el 2018, logramos convertir la Cuarta Transformación al lado de un gran líder, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sin la necesidad de levantar un puño o un arma, sino con la credencial del elector y con la inteligencia y la sapiencia de un pueblo que estaba harto de tantos saqueos. Este 15 de septiembre, por primera vez vimos a más de 90,000 personas reunidas en el Zócalo festejar y gritar: somos felices, el pueblo está feliz de tener un gobierno que realmente lo represente. ¿Cuánto tiempo durará esta Cuarta Transformación? Yo espero que sea para toda la vida, pero mucho dependerá de nosotros, de qué tan organizados estemos, qué tan unidos y que la concordia sea para beneficio de los mexicanos, que no haya divisiones entre razas, entre clases sociales, y seamos uno mentalmente. Eso es muy importante, y este 15 de septiembre y 16, el mundo entero nos miró, y aún los enemigos aquí adentro, Arturo, aún los enemigos no tuvieron nada que criticar. Dice este artículo: Oposición reconoce grito austero y solemne de López Obrador. Sin argumentos en contra de la ceremonia del grito de independencia, los adversarios del gobierno solo pudieron hablar de las grandes diferencias. Vamos a una pausa y continuamos. Para los de la televisión, las imágenes que estaban viendo es el restaurante La Vuelta. Vayan, de verdad se van a sentir en un pueblo mágico de México. Está recién decorada por dentro y por fuera. Siéntanse en un rinconcito de México, en la calle 11 y Revolución. Y la señora Reina Soledad, que es la que interpreta la canción Retrato, que es la entrada de nuestro programa, ella y su hija Reina Soledad ponen a disposición de ustedes las capacitaciones en la Academia de Artes Escénicas para llegar a hacer realidad su sueño de ser cantante o actor, bailarín o modelo. Para todas estas asesorías, para conducción, locución o inglés, para actuación o baile, las asesorías están en la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad, ubicada en el kilómetro 21 de la carretera libre de Tijuana a Rosarito. Ahí está la academia. Pues, si van de aquí para allá, ya saben, de Tijuana a Rosarito, el kilómetro 21,
Voltean a su izquierda y ahí está la academia. Para mayores informes es el 661-120-8092. Trabaja también sábados y domingos estas asesorías y recibe alumnos desde 6 años hasta 100. Nunca es demasiado temprano ni muy tarde para hacer realidad sus sueños de ser modelo, bailarín, actor, cantante o locutor. Así que Academia de Artes Escénicas Reina Soledad, ¿cierto? Si tiene problemas con sus oídos, con su nariz o su garganta, permítame recomendarle a mi amigo de muchos años, doctor Roberto Farías. Le aseguro que su experiencia y su atención le va a dejar plenamente satisfecho, igual que a cientos de sus pacientes. Su consultorio está en el edificio Plaza Patria, 4º piso, local 15. Cuenta con amplio estacionamiento. Su teléfono para citas es 681-1222. 681-1222. Doctor Roberto Farías. Las asesorías para matemáticas, las clases de matemáticas en la seguridad de su mesa, en la computadora que usted tiene, en su tablet, su niño va a recibir las clases de matemáticas que no ha entendido. Para niños de primaria, secundaria o preparatoria, las clases de matemáticas están al alcance de su teléfono para que usted sincronice el horario con la maestra. Teléfono 646-117-3642. O en clases de mate 1, 2, 3, 4 en Facebook Live. Clases de mate 1, 2, 3, 4. Clases de matemáticas para niños de primaria, secundaria y preparatoria. No son grabadas y son exactamente para el tema que su niño, su joven necesita. Primaria, secundaria o preparatoria. 646-117-3642. Adelante, Arturo. Rosario Robles Berlanga, detenida en el penal de Santa Marta, Acatitla, envió esta mañana un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la opinión pública en México. En una misiva de puño y letra, leída por su hija Mariana Moguel Robles, a la entrada del centro penitenciario, Rosario le exige un juicio justo al jefe del Ejecutivo Federal y le dice que enfrenta a una ofensiva por parte de funcionarios del actual gobierno federal. ¿Por qué esta hazaña?, le pregunta la exfuncionaria al mandatario. Bueno, ¿por qué pues, crees tú que es? Pues yo no sé, yo no ¿Saña? veo, ¿Crees que hay saña contra yo no ella? veo que haya ninguna hazaña. El caso lo están manejando el sistema judicial. El licenciado López Obrador no se ha metido para nada. ¿Qué dice el licenciado? El licenciado presidente López Obrador, desde años atrás siempre ha sido un hombre estadista y siempre ha manifestado en sus discursos que debe de existir la separación entre los 3 poderes de la federación, que son el legislativo, el ejecutivo y el federal. En derecho conocemos una palabra latina, una oración que dice dura lex sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Y en esta ocasión el tribunal, el poder judicial, está actuando de acuerdo a sus ordenamientos, a sus estatutos, a sus reglamentos, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la escrituralidad de la misma, para realizar un juicio mediante el cual se está juzgando a la señora Rosario Robles por la presunta comisión de delitos en cuanto a delincuencia organizada o bien el uso indebido del servicio público. Habrá que ver mediante los argumentos y las herramientas que tiene esta institución judicial si juzga de acuerdo a lo mismo, que yo creo
desde mi muy particular punto de vista, no se está actuando con saña. Considero que se está actuando con derecho, no se le están violando los derechos humanos a ella, nada más se le está dando una conducta respecto a los hechos que ella está realizando, mediante todo el derecho, mediante el proceso. Efectivamente, yo considero lo mismo, comparto tu opinión. La señora está acusada de haber desviado alrededor de 5,000 millones de pesos. Se habla también que eran 7,000 millones de pesos y otras versiones hablan de una cantidad mayor. Entonces, un juez debidamente acreditado le dictó la prisión, ¿cómo se llama? Preventiva. Preventiva. Entonces, se le está juzgando, se le está considerando como lo que es una dama y una alta funcionaria del régimen pasado, pero de acuerdo con el delito que ha cometido. No, yo no le veo exageraciones de ninguna causa. Recordemos que asociaciones civiles y un grupo de periodistas investigadores descubrieron la estafa maestra, que con dinero del Estado que pasaba por medio de las manos de la secretaria, que era ella, se pasó a distribuir, vamos a decir, y hacer convenios con, con compañías fantasmas, con universidades que nunca hicieron un trabajo, con ¿cómo se llaman esos negocios que nunca existieron? Empresas fantasmas. Pero no lo hizo este gobierno, esa investigación. Esa investigación viene ya desde hace como 3 años. Esas asociaciones civiles y esas asociaciones de periodistas que investigaron descubrieron esto y por eso está ahí. Iniciaron con un proceso, pero conforme van investigando van descubriendo lo demás. ¿Puede haber dolo de este presidente, como dice ella? No, definitivamente no. El presidente López Obrador no es una persona que busca venganza, es una persona que busca justicia y él es muy respetuoso de las facultades y prerrogativas que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene la obligación de, por oficio y mediante la implementación de investigaciones para acreditar la culpabilidad o el delito, realizar los procesos y los procedimientos para enjuiciar a esta señora. Entonces, ¿qué esperaba esta mujer? ¿Que la fueran a tratar como una reina o que tuviese ella facultades extraordinarias para no estar en un proceso? Cualquier ciudadano está sujeto a proceso cuando incurre en irregularidades o las comisiones de delitos. Esta situación está ocurriendo con ella, simplemente nada más es una cuestión de proceso y de derecho. En esa carta, la señora Rosario Robles también se queja contra la función pública porque la inhabilita por 10 años y dice que eso no es justo. Dice, una vez más me entero a través de los medios de comunicación, antes de ser notificada oficialmente, que la Secretaría de la Función Pública decidió inhabilitarme por 10 años. La Función Pública dice que mentí en mi declaración patrimonial y de manera tramposa evade informar sobre los montos de las cuentas supuestamente no declaradas, expuso la señora. Fíjense, yo estuve leyendo la nota completa y dice que una de esas cuentas bancarias por la que la acusan, Arturo, bueno, la señora, yo no sé si ya perdió la memoria. No, el equilibrio mental. Dice que una de esas cuentas por la que las están inhabilitando por 10 años es por 180,000 pesos, por un préstamo que pidió y que estuvo pagando con abonos. Y por 180,000 pesos la están acusando por 5,000 millones. Por favor, es cierto que a lo mejor pudiera haber cosas muy pequeñas dentro de ese fraude a la nación o por lo que la están acusando, pero se queja de verdad, diputado Roberto Cañedo, y hay gente que cree de verdad que la están tratando mal o fuera de la ley. Una vez más te digo, ¿tú crees que la estén tratando con algo más que la ley en sí?
definitivamente no. No, simplemente todo está bajo derecho. Las investigaciones que realizaron los periodistas fueron tomadas en cuenta por la Fiscalía, que seguramente ya atrajo el caso para la investigación. Y ya le congelaron cuentas. Y ya le congelaron cuentas. Y pues está inhabilitada 10 años porque así lo estipula la ley. A todo aquel funcionario civil que haya cometido actos en contra del patrimonio de la nación, en contra de la nación, en contra de las arcas del país, pues tiene que estar inhabilitado por corrupción. Entonces, es una cuestión que ella haya perdido el piso mentalmente, dado que no le están acusando por 200,000 pesos o 180,000, sino por más de 5,000 millones de pesos, o sea que no es cualquier cosa. Es más, en esa carta le pide al presidente que la trate igual que a Florence Cassés, porque dice que le inventaron todo lo que le están poniendo ahí. No es posible de veras, si hay equilibrio mental, no es posible esta carta. Habría que leerla, son 5. Dice, ¿cuántas? Robles reiteró en su carta que nunca se tomó en cuenta que se presentó voluntariamente, aun cuando amigos, amigas y familiares le aconsejaron que no lo hiciera porque era una trampa. Lo que pasa es que ella se presentó porque se sentía muy segura, se sentía muy protegida, porque pensó que el presidente Peña Nieto podía seguirla protegiendo, pero ya no era posible. Y está enfrentando a la ley como debe de ser. Como a muchos, licenciado Roberto Cañedo, como a muchos debe llegar y tocarlos la ley. Creo yo que es un primer ejemplo, Arturo, de lo que la ley, en esta nueva forma de aplicar la ley, de no dejar pasar nada, pudiera tener la oportunidad México de recuperar algo de ese dinero que se empleó mal. ¿Será posible eso, licenciado? Hay que tener confianza en que se puede recuperar al menos la mayoría de esa cantidad, de los más de 5,000 millones de pesos. Simplemente hay que llegar a fondo dentro de este juicio, hacer las investigaciones, tener los medios de prueba para poderla condenar o absolverla en dado caso, que lo dudo mucho, pero el caso que es lo más seguro que sea condenada a una pena privativa de la libertad por la comisión de sus delitos, tengan que recuperarse esos bienes mediante el instituto para devolverle al pueblo lo robado y sean entregados otra vez al pueblo de México. ¿Qué sigue? Dice. ¿Qué sigue para mantenerme aquí recluida después de buscar pretextos para diferir audiencias como la del viernes pasado, en que se presentarían alegatos y para acusarme de lavado de dinero o de delincuencia organizada, con su gran hallazgo de una cuenta en ceros, sin ningún movimiento a lo largo de los años? ¿De veras eso dice? Que su cuenta personal tenía una cuenta cerrada de ceros, Arturo. ¿Qué? Fíjate, el escrito es un mensaje enviado directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Rosario le exige un juicio justo cuando dice enfrentarse a una ofensiva por parte de funcionarios del actual gobierno federal, y le pregunta ¿por qué tanta hazaña? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo es precisamente seguirle un juicio, ¿no? Sí. De acuerdo con la ley. Es que ¿no? Lo que ella está apostando es mediante un discurso político y esperando ahí un desliz, un errorcito de la fiscalía en el proceso para poderse escapar de su responsabilidad. Pero esta fiscalía está muy bien preparada, no hace acusaciones sin tener un medio probatorio muy fuerte, y dudo mucho que la señora vaya a salir con la suya, como se dice coloquialmente en el país. Bueno, pues ahí está la señora Robles pidiendo justicia. Tenemos que recordar que 5,000 millones se desviaron a las campañas electorales, Arturo, a Veracruz y a otros estados, y que les dieron a los niños agua para curarles el cáncer. ¿Eso la señora no se acuerda, Arturo? No. Todo ese dinero estaba destinado a favorecer a los sectores sociales más empobrecidos. No les llegó la ayuda porque la desviaron. Y
Rosario Robles era la titular de la Secretaría. Entonces ella tiene la gran responsabilidad. No más que con esa carta yo presumo que lo que busca es victimizarse y aparecer ante la opinión pública como una pobre mujer que está siendo agredida por el régimen actual. Pero yo creo que no es esa la forma de defenderse. En fin, vamos a dejar ese tema y vamos a tocar aunque sea de refilón, Arturo, porque es muy interesante. Argentina se declara en emergencia alimentaria hasta 2022. Fíjense qué situación tan dramática está viviendo el hermano país de Argentina. Argentina hace algunos años era un país próspero. De hecho, tiene recursos naturales suficientes para ser un país autosuficiente. Las pampas argentinas son famosas por su producción de carne de res en abundancia que tiene para exportar a todas partes del mundo. Sin embargo, desde que sus mandatarios se metieron con el Fondo Monetario Internacional, se vinieron abajo. Y ahí está el resultado. Está en condiciones precarias, haciendo un esfuerzo desesperado por salir adelante. Hace 10 años la señora Cristina de Kirchner habló en la ONU y dijo que esos préstamos buitres que daba el Fondo Monetario Internacional estaban hundiendo a su patria y que ella no quería dar esos abonos tan grandes, que sí iba a pagar Argentina, pero el pueblo argentino, Roberto Cañedo, no entendió. Y cuando vinieron las elecciones, en vez de reelegirla, cambió totalmente de la izquierda a la derecha. Y llegó este señor y tomó más préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y están hundidos con una inflación del 50%, en grave pobreza, con tensiones sociales. El Senado aprueba medidas de emergencia hasta el año 2022. ¿Nos vamos? Nos vamos, licenciado. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Se despide el licenciado Roberto Cañedo, su amigo. Gracias, licenciado Roberto Cañedo. Esperanza Íñiguez les dice hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor. Estás escuchando